Comencemos revisando qué es la resistencia dieléctrica. En la práctica, los dieléctricos no son ideales. La aplicación de un campo eléctrico intenso puede comenzar a desprender electrones de las moléculas y el material pasa a ser un dieléctrico o pasa de ser un dieléctrico a ser un conductor. A este evento se le conoce como disrupción dieléctrica. Así como dice acá, los dieléctricos no son ideales, por tanto no pueden soportar un campo eléctrico infinito. Y en un momento dado, ese campo eléctrico puede arrancar los electrones de la capa de valencia de los átomos, y cuando ocurre eso, entonces se conoce, o ese evento se conoce como disrupción eléctrica. Se daña el dieléctrico. La disrupción va a depender de la naturaleza del material dieléctrico, la temperatura, la humedad y la duración del periodo de aplicación del campo eléctrico intenso. Entonces, todos estos factores pueden influir en la disrupción del tipo de material dieléctrico, la temperatura, que la temperatura activa una energía térmica en el material que puede afectar la facilidad con que se desprenden los electrones de la capa de valencia, la humedad contenida en ese material y el tiempo en que se aplique ese campo eléctrico también puede ser un factor de influencia. El valor mínimo de campo eléctrico en que se produce la disrupción se denomina resistencia dieléctrica. También se conoce como rigidez dieléctrica. Se puede llamar de las dos maneras. Por lo tanto, la resistencia dieléctrica es la magnitud máxima del campo eléctrico que puede soportar un dieléctrico sin perder sus propiedades. Entonces, el límite que un material puede soportar, material dieléctrico, un límite de campo eléctrico sin que se produzca la disrupción. Al producirse la disrupción, el dieléctrico pierde sus propiedades, pasa de ser un dieléctrico a ser un conductor, o en pocas palabras, se daña y se produce una descarga, que también la disrupción se conoce como descarga eléctrica. Un campo eléctrico controlado no arrancará electrones de los átomos, por lo que no producirá una corriente eléctrica importante en el dieléctrico, dado que solo moverá los electrones libres que pueda contener el material. Un campo eléctrico controlado es un campo eléctrico moderado, no excesivo, que no va a arrancar los electrones y se producirá una corriente eléctrica que no será importante. Normalmente esa corriente eléctrica que se produce en estas condiciones normales se llama corriente de fuga, una pequeña corriente que se debe a movimiento de algunos electrones libres que pueda contener el material. Y esto es normal en un material dieléctrico. Y en estas condiciones, como ya vimos, un material dieléctrico se polariza, se va a polarizar. Y esa polarización va a depender de, como vimos, del momento dipolar.
Pero si la magnitud del campo eléctrico aumenta sin control, puede arrancar un gran número de electrones de la capa de valencia y la corriente eléctrica crecerá bruscamente, dañando el dieléctrico por elevación de temperatura o efecto Joule. El punto en donde la magnitud del campo eléctrico no produce este incremento brusco de corriente se conoce como resistencia dieléctrica. Esta es otra manera de definir lo que significa la rigidez o resistencia dieléctrica de un material. Entonces, todo material dieléctrico tiene un límite en cuanto a aplicación de un campo eléctrico que va a depender de factores de la calidad del material, si tiene impurezas, la humedad, la temperatura, y todo este tipo de factores pueden alterar la magnitud o el límite del campo eléctrico que se puede aplicar a ese material antes de que se produzca la irrupción. Tomamos el ejemplo de la rigidez dieléctrica del aire seco, que es 30 kilovoltios por centímetro. Por encima de este valor se producirá un arco eléctrico. Entonces, si el dieléctrico es el aire, entonces, si existe un campo eléctrico igual o superior a este valor, suponiendo que está seco, que no hay humedad, por ejemplo, a una temperatura ambiente, entonces, si se aplica un campo eléctrico superior a este valor, entonces se producirá un arco eléctrico. Y este valor que aparece acá de la resistencia eléctrica del aire seco está en las unidades del campo eléctrico, que según el sistema internacional se puede expresar como newton sobre coulombio o se puede expresar como voltio por metro. En este caso está en kilovoltios por centímetro. Y se ajustan estas unidades en función de la magnitud del campo eléctrico. Permitividad. La permitividad eléctrica, también conocida como constante dieléctrica, se denota con la letra epsilon. Y es una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. El medio es un medio dieléctrico. La permitividad está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y de esa forma anular parcialmente el campo interno del material, y está directamente relacionada con la susceptibilidad eléctrica. En el sistema internacional de unidades se expresa en coulombios cuadrados sobre newton por metro cuadrado. De esta manera se expresa la permitividad. Entonces esto es una constante muy importante en medios dieléctricos. Y no aplica para otros medios, pero para medios o estudio, análisis, en ambientes dieléctricos, donde existan dieléctricos, se va a estudiar campo eléctrico de sus otros parámetros. Entonces, esta constante toma un papel importante en los análisis físicos que se puedan aplicar a este tipo de situación. Susceptibilidad eléctrica.
Para cada punto de un dieléctrico isótropo, isótropo es un material que tiene las mismas propiedades físicas en todas las direcciones. Es la relación entre el módulo de polarización y el producto de la permitividad del vacío por el módulo del campo eléctrico. Esta magnitud física se identifica como XG y es adimensional, e indica la facilidad con que un dieléctrico puede ser polarizado por un campo eléctrico. Desplazamiento eléctrico. El desplazamiento eléctrico es un vector en el espacio usado cuando se unen un campo eléctrico y un dieléctrico y se denota con la letra D. Entonces, si estamos en presencia de un medio dieléctrico y existe un campo eléctrico, entonces es aplicable este parámetro, desplazamiento eléctrico. También se conoce como densidad de flujo eléctrico, y en cada punto de un campo eléctrico existe un vector de desplazamiento cuyo valor es el del campo eléctrico multiplicado por la constante dieléctrica o permitividad del medio. Que pudiéramos decir que entonces el desplazamiento es igual a la permitividad del medio multiplicado por el campo eléctrico. Esto es por definición. La definición de desplazamiento eléctrico. Y por supuesto que hay que tomar en cuenta también lo siguiente, que la permitividad es igual a la permitividad del vacío multiplicado por la permitividad relativa. Normalmente cuando se consulta una tabla de materiales dieléctricos, el valor de permitividad que aparece en esas tablas es la permitividad relativa. Si se requiere conocer el valor de la permitividad del material, entonces debe ser multiplicado por el valor de la permitividad del vacío, que como vimos es igual, permitividad del vacío es igual a aproximadamente 8,8542 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado en unidades del sistema, expresar unidades del sistema internacional. También es importante mantener presente que la permitividad relativa es igual a 1 más la susceptibilidad que acabamos de definir. Entonces, por definición, la permitividad relativa tiene esta relación con la susceptibilidad. En las tablas de materiales siempre aparece la permitividad relativa, se puede calcular la permitividad, entonces si conocemos el campo eléctrico podemos calcular el valor del desplazamiento eléctrico. Y esto es un parámetro muy importante en electrostática y en medios dieléctricos. Condiciones en la frontera.
si tenemos, como dice acá, dos medios dieléctricos unidos, supongamos, tenemos dos medios así, este es uno y este es otro. Entonces este medio tendrá una permitividad, por ejemplo, vamos a decir que tiene una permitividad 1 y este tiene una permitividad 2. Al ser dos materiales distintos, entonces cada uno tiene su valor de permitividad. Y esta permitividad va a ser igual, como dijimos, a la permitividad del vacío por la permitividad relativa de ese medio. Al igual sucede con el medio al que está unido, será permitividad del vacío por la permitividad relativa 2. Entonces, dos medios dieléctricos unidos es algo así como esto. Imagínense que son dimensiones muy grandes, pero para efecto de ilustrar el enunciado se colocan de esta forma, cada uno con su permitividad. Y la unión de estos dos dieléctricos conforma una superficie de contacto o interfase, que es esta que está acá. Esa superficie o interfase va a estar rodeada de dos permitividades distintas, E1 y E2. En un punto cualquiera de esa superficie, supongamos que sea este punto, punto P, es posible descomponer tanto el campo como el desplazamiento eléctrico en una componente perpendicular y en una componente tangencial a la superficie de contacto. Entonces, en ese punto P, si tenemos un campo eléctrico en este sentido, atravesando el material de permitividad E1, entonces ese campo eléctrico pasa a la superficie de contacto o interfase y sale en el material de permitividad 2 en una dirección determinada, desconocida. Igualmente sucede con el desplazamiento eléctrico. Si este es el desplazamiento eléctrico, aquí estamos asumiendo que tiene este sentido. Y al llegar a esa interfase, entonces igualmente el desplazamiento va a sufrir un cambio en su dirección en vista del cambio de permitividad. Está pasando de un medio a otro. Entonces, dice acá el enunciado que cualquiera de los dos parámetros, ambos parámetros, se pueden descomponer en una componente tangencial a la superficie esta que está acá, y una perpendicular. Eso significa que entonces ese campo E va a tener una componente en este sentido y una componente, por ejemplo, en este, tangencial. Igualmente, el desplazamiento tendrá una componente tangencial y una componente perpendicular a la superficie. Y normalmente cuando hay superficies, efecto de análisis y estudio de los campos eléctricos, imaginemos una superficie como esta, una superficie curva puede ser, y imaginamos
una pequeña área que normalmente se puede llamar delta S o se puede llamar diferencial de S. Entonces, en superficies cerradas, el vector superficie es perpendicular a la superficie. Tiene este sentido. Sería el vector superficie. Ese vector superficie es perpendicular a la superficie. Se dice que es perpendicular o es normal. Cualquiera de los dos términos es válido. Y este sí tiene una sola componente en este sentido, normal a la superficie. Pero en este caso, el campo eléctrico y el desplazamiento eléctrico se puede descomponer en una componente tangencial y una componente normal o perpendicular a la superficie de contacto entre los dos medios dieléctricos. Esto es lo que aparece en estos dos enunciados. Entonces tenemos esa situación cuando hay dos dieléctricos unidos. En ese punto, manteniendo presente que el campo electrostático es conservativo, y hablamos de campo electrostático, pero es campo eléctrico. También se puede usar este término campo electrostático porque en este caso estamos haciendo estudios en esta rama de la física que es la electrostática, entonces lo podemos llamar electrostática. Se revisa la circulación del campo eléctrico a lo largo de un rectángulo que tiene cada una de sus bases en cada uno de los dos medios y una altura infinitesimal perpendicular a la superficie. Okay. Dibujemos nuevamente los dos medios dieléctricos como lo teníamos en la lámina anterior. Aquí aparecen los dos. Se dijo que uno tiene una permitividad 1 y el otro tiene una permitividad 2. Y en ese punto, tenemos un punto P de referencia en esa superficie, porque es una superficie grande, entonces la manera de revisar en una zona en específica de esa superficie, entonces ubicamos el punto P de referencia en esa superficie. Este enunciado que está acá dice: se revisa la circulación del campo eléctrico a lo largo de un rectángulo que tiene cada una de sus bases en cada uno de los medios y una altura infinitesimal perpendicular a la superficie. Es algo así como esto. Vamos a dibujarlo de tal manera que se pueda apreciar lo que dice el enunciado. Este es un rectángulo que se dibujó en la superficie de contacto entre los dos medios dieléctricos. Tiene una base de un lado y tiene la otra base del otro, y ese rectángulo tiene una altura, y esa altura nos imaginamos que es infinitesimal, es muy pequeña y que es perpendicular a la superficie. Y en este rectángulo se va a revisar la circulación del campo eléctrico a lo largo de él. Pongámosle un sentido. Digamos que la circulación del campo eléctrico es esta. Y se revisa qué sucede con el campo eléctrico para este caso
de dos medios dieléctricos unidos de esta manera. Igualmente se revisa, como dice el otro enunciado, el desplazamiento eléctrico sobre una superficie cilíndrica cerrada con bases localizadas en cada uno de los medios, cuyo eje es perpendicular a la superficie de contacto y de altura infinitesimal. Entonces, nos imaginamos, todo esto es imaginario, no es que ese rectángulo va a existir, sino es a efecto de análisis del medio y los parámetros que estamos estudiando acá para este caso en particular. Entonces acá nos vamos a imaginar una superficie cilíndrica y vamos a tratar de dibujarla acá para ilustrar ese enunciado. Esta es una superficie cilíndrica de un cilindro. Si lo vemos en tres dimensiones sería algo así. Entonces vamos a dibujarlo aquí así, parecido entonces. Un cilindro, vamos a colocarlo aquí horizontal, sería algo así como esto. O sea, más o menos aproximadamente. Entonces se coloca ese cilindro en la superficie. Es superficie cerrada. Una superficie cerrada no tiene apertura en ningún lado. Sus bases localizadas en cada uno de los medios, tal como está acá. Esta es la base del cilindro, base del cilindro, la base del cilindro. En este caso el cilindro está acostado. Cuyo eje es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces este es el eje del cilindro y está perpendicular a la superficie de contacto de los dos medios. Y su altura, nos imaginamos que es infinitesimal, es muy pequeño. Y con ese cilindro allí cerrado, se revisará el desplazamiento eléctrico sobre la superficie cilíndrica cerrada. ¿Cómo actúa el desplazamiento eléctrico en ese espacio de la superficie de contacto? Eso es lo que da a entender estos dos enunciados. El resultado de este proceso de revisión arroja las condiciones de frontera siguientes. Las componentes tangenciales de los campos eléctricos a uno y otro lado de la superficie de contacto son iguales. Y las componentes normales del desplazamiento eléctrico a uno y otro lado de la superficie de contacto son iguales. Entonces, supongamos el vector de campo eléctrico y dijimos que lo estamos descomponiendo en dos vectores. Será una componente tangencial, esto es, en la superficie de contacto, que vamos a llamar frontera. Entonces, en esa frontera va a existir un campo eléctrico tangencial y un campo eléctrico normal o perpendicular, pero vamos a colocar que es normal. Y para el desplazamiento, en la frontera se va a cumplir que va a estar compuesto por una componente tangencial y una normal o perpendicular. Entonces, según la revisión, tomando el rectángulo y el cilindro, para el rectángulo estudiando el campo eléctrico y usando el cilindro estudiando el desplazamiento eléctrico, las condiciones de frontera que se obtienen mediante esas revisiones es que el campo eléctrico tangencial en el medio 1 y el campo eléctrico tangencial en el medio 2 son iguales. Esta es una condición en la frontera. Y la otra condición es que el desplazamiento normal en 1 es igual al desplazamiento
normal en 2. Estas son las dos condiciones de frontera que se obtiene al hacer las revisiones que explicaron los enunciados de la lámina anterior. Ok, entonces veamos por qué o el porqué de todo esto que se ha dicho hasta el momento en los enunciados y que se ha ilustrado de alguna manera en las láminas. Todas estas conclusiones parten de las ecuaciones de Maxwell. Y de las ecuaciones de Maxwell se obtienen las ecuaciones fundamentales que son o que aplican para la electrostática. Una de esas ecuaciones que aplican para las electrostáticas es la siguiente. Integral en un camino cerrado, y digamos que se llama LC, en una línea cerrada del campo eléctrico por un diferencial de longitud de esa longitud cerrada o ese lazo cerrado, digamos, es igual a 0. Esto se cumple en electrostática y es tomado de las ecuaciones de Maxwell. Por supuesto que, bueno, acá el tema de este diplomado no es deducir las ecuaciones de Maxwell. Tomamos las ecuaciones de Maxwell y de allí parte todo el análisis en la aplicación que estamos estudiando. Y la otra ecuación de Maxwell que se convierte en una ecuación fundamental de la electrostática es la siguiente. La integral en una superficie cerrada del campo eléctrico en un diferencial de superficie es igual a la carga encerrada por esa superficie, Q, dividido entre la permitividad del vacío. Estas son las dos ecuaciones fundamentales de la electrostática. Y de allí parten todos los análisis en esta rama de la física. Para el caso de los dieléctricos, en especial, tomamos la ecuación 2 en primer lugar. Porque para el caso que vimos, de dos medios unidos mediante una frontera o una interfaz o superficie de contacto, en esa superficie cerrada van a existir cargas libres y cargas que están ligadas a los átomos que no pueden ser desprendidas por el campo eléctrico. Estamos asumiendo que el campo eléctrico es un campo controlado y que no va a producir una disrupción del material. Por tal motivo, ese material se va a polarizar y va a existir una carga ligada a esos átomos que no va a ser desprendida por efecto del campo eléctrico. Igualmente existirán cargas libres. Eso es algo que es inevitable en el material dieléctrico. Y entonces, para el caso de los dieléctricos, esta carga que aparece acá en la superficie cerrada
en esta segunda ecuación, se va a transformar en la suma de dos cargas, que son las que les expliqué. Una carga que formada por las cargas libres y la otra por las cargas que están ligadas a los átomos del dieléctrico. Podemos decir entonces que va a existir una carga Q más una carga Q' entre la permitividad del vacío. Vamos a manejar esto más bien como una igualdad. Por supuesto que no hay que confundir esta Q con esta Q. Esta Q es la carga en la superficie cerrada, pero esta Q está conformada por estas dos Q. Aquí estamos usando esta Q dos veces, pero esta Q no es igual que esta. ¿Estamos claros con esto? Entonces, esta ecuación quedaría de la siguiente, expresada de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la integral de superficie cerrada del campo eléctrico diferencial de superficie, también siendo un vector, como lo expliqué, un vector perpendicular a la superficie. Esta es la dirección del vector superficie. Esto va a ser igual a Q más Q', siendo Q la carga conformada por las cargas libres y Q' la carga conformada por las cargas ligadas a los átomos. Y la permitividad del vacío la vamos a meter en la integral que tenemos acá. Epsilon 0. Esto que está acá se puede transformar en lo siguiente: las cargas libres más una integral de la polaridad debida a las cargas ligadas a los átomos. Y esto sí va a ser, por definición de polaridad, en un diferencial de volumen. Continuando desarrollando esta ecuación, continuamos desarrollándola, entonces, a su vez podemos decir que esto es igual a las cargas libres, Q, menos la integral volumétrica o de volumen de la divergencia de la polarización diferencial de volumen. Y entonces esto va a ser igual a las cargas libres menos una integral cerrada de superficie por la polaridad de la polaridad diferencial de superficie. ¿Qué se obtiene de acá entonces? La integral cerrada de superficie de la permitividad del vacío multiplicada por el campo eléctrico más la polaridad por el diferencial de superficie como vector igual a Q, y Q son las cargas libres.
Y acá es donde aparece la definición del desplazamiento. Porque este término que está acá es el desplazamiento. Desplazamiento eléctrico. Por definición. Y entonces, esta integral queda transformada, esa ecuación de Maxwell queda transformada en función del desplazamiento eléctrico. Sería una ecuación modificada. Y va a quedar que es la integral de la superficie cerrada del desplazamiento eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga libre. Y de aquí es donde nace la definición de desplazamiento, como les dije. Y esta ecuación es muy importante mantenerla presente porque es una ecuación modificada de una de las ecuaciones de Maxwell aplicado a los dieléctricos. Esta que tenemos acá. Muy bien. Ahora revisemos un poco más el desplazamiento eléctrico. Y dijimos que el desplazamiento eléctrico es igual a la permitividad del vacío por el campo eléctrico más la polaridad. Pero por definición también la polaridad es igual a la permitividad del vacío por la susceptibilidad por el campo eléctrico. Esta es la definición de polaridad. Nosotros vimos en el módulo pasado que la polaridad depende de la variación del momento dipolar por la variación del volumen. Entonces, de esta fórmula que tenemos acá, el desplazamiento eléctrico, obtenemos que la permitividad del vacío, o mejor, coloquemos una igualdad que esto es igual, la permitividad del vacío por el campo eléctrico, sustituimos la polaridad por permitividad del vacío, susceptibilidad eléctrica y el campo eléctrico. Y de acá nos va a quedar que es igual a la permitividad del vacío 1 más susceptibilidad por el campo eléctrico. Y dijimos que 1 más la susceptibilidad es igual, esto que está acá es igual a la permitividad relativa. Por tanto, esto me queda permitividad del vacío, permitividad relativa por el campo eléctrico. Y esto es igual a la permitividad del vacío por la permitividad relativa, dijimos que es igual a la permitividad del medio. Por lo que esto se transforma en la permitividad por el campo eléctrico. La ecuación es muy importante mantenerla presente.
El desplazamiento va a ser igual a la permitividad del medio, épsilon multiplicado por el campo eléctrico. Esta ecuación es importante mantenerla presente, al igual que las condiciones de frontera que nombramos y estamos buscando el origen de esas condiciones de frontera. Entonces, es importante mantener presente esta fórmula del desplazamiento. Entonces, con estas dos ecuaciones, aquí tenemos una ecuación que es esta que está acá, hay que mantenerla presente, que es esta, que procede de las ecuaciones de Maxwell y que está ajustada a la electrostática. Y tenemos la otra ecuación que hemos obtenido, que es la integral superficie cerrada del desplazamiento eléctrico diferencial de superficie vector es igual a la carga libre. Esta fórmula también es muy importante, al igual que esto que tenemos acá. Ahora, con esas ecuaciones, volvemos a los dos medios dieléctricos. Acá tenemos un medio dieléctrico y aquí tenemos el otro medio, unidos, y como están unidos se va a producir una superficie de contacto o interfase, que es el caso que estamos analizando acá. Busquemos acá más bien colocar esto. Aquí disponemos de más espacio, entonces vamos a colocar esto así. Y la material de este lado, el medio de este lado, lo coloquemos así, un poco más grande. De tal manera que podamos colocar las dos formas geométricas que vamos a usar para revisar las condiciones en la frontera. Dijimos que una es un rectángulo y dijimos que la otra es un cilindro. Tomemos la primera ecuación fundamental de la electrostática, ahora la vamos a llamar así, las dos ecuaciones. Vamos a anotarla por acá. Las dos ecuaciones que obtuvimos, que son las ecuaciones fundamentales, son que la integral cerrada en un lazo cerrado, campo eléctrico diferencial de esa longitud cerrada es igual a 0. Y la otra que obtuvimos, muy importante, es que la integral de la superficie cerrada del desplazamiento eléctrico diferencial de superficie como vector es igual a la carga libre. Igualmente tenemos también que el desplazamiento es igual a la permitividad del medio por el campo eléctrico. Este medio tiene una permitividad 1 y el otro medio tiene una permitividad 2. En el caso del rectángulo, estamos analizando el campo eléctrico que circula por el rectángulo, fue lo que se dijo. Ese es el primer enunciado. Y aquí se aplicaría la ecuación que tiene que ver con campo eléctrico y justamente con un lazo cerrado como este con forma de rectángulo que tenemos acá.
Y al aplicar esa ecuación que tenemos allí a ese rectángulo, se va a obtener lo siguiente. Digamos que de este lado va a existir un campo eléctrico 2 y de este lado va a existir un campo eléctrico 1 y de este lado va a existir un desplazamiento eléctrico 2 y un desplazamiento eléctrico 1. Desconocemos sus sentidos y magnitudes, pero es una manera de representar los parámetros de un lado de la superficie de contacto y del otro lado de la superficie de contacto. Y a tal efecto, entonces, usando la primera ecuación fundamental de la electrostática, que proceden de las ecuaciones de Maxwell, obtenemos lo siguiente, que el campo 2 por delta L más el campo 1 menos delta L, esa delta L es en el circuito de ese rectángulo imaginario, es igual a 0. Y como se asume que el rectángulo tiene una altura infinitesimal, entonces estos dos valores acá de campo eléctrico y longitud se anulan. Nos quedarían este y este que está acá, representado por E2. E2 es el de este lado y E1 de este lado es un diferencial de longitud acá. Es resolviendo esta ecuación que está acá. Y el sentido de este delta L es un sentido en comparación con la superficie tangencial. Este es el sentido de la base del rectángulo, al igual que este, y es tangencial. Tiene el mismo sentido que tiene la superficie de contacto. Y acá tenemos que E2 menos E1 por delta L es igual a 0. Y por tanto, E2 tangencial es igual a E1 tangencial. Y esta es una condición de frontera. Decimos aquí que la componente tangencial del campo eléctrico 1, lo podemos denotar acá, igual como está en la ecuación. Campo eléctrico 1 tangencial va a ser igual a campo eléctrico 2 tangencial. Esta es la primera condición de frontera, que se obtiene de la primera ecuación fundamental de la electrostática. Y de la ecuación 2, la ecuación 2 sería esta. Integral de una superficie cerrada del desplazamiento eléctrico por diferencial de superficie es igual a la carga libre. Y de esta ecuación obtenemos que la densidad o el desplazamiento 2 multiplicado por el vector normal 2 de superficie por un delta superficie más el desplazamiento 1 multiplicado acá, esto es un vector, dijimos que el vector
de superficie es normal o perpendicular a la superficie. Por la superficie es igual a la carga libre. En este caso, la carga libre en la interfase decimos que es igual a cero, que la carga que existe es la de los dipolos. No hay densidad de carga en la superficie. Es igual a cero. Entonces, de aquí tenemos que de 2 menos de 1, y esto tiene la dirección del vector normal a la superficie, es igual a 0. Por tanto, entonces, el desplazamiento 1 normal a la superficie va a ser igual al desplazamiento 2 normal a la superficie, que es la otra condición de frontera. Acá. Desplazamiento 1 normal a la superficie es igual al desplazamiento 2 normal a la superficie. Y acá lo colocamos en función del vector de superficie en el sentido de el medio 2. El vector de superficie del medio 1 va en este sentido, sentido contrario, entonces lo cambiamos por el vector n2 que va en sentido contrario y por tanto es negativo. Y nos da esa igualdad, que es la segunda condición en la frontera. Entonces, estas condiciones de frontera son muy importantes. Y veamos por qué. Y aquí vimos de dónde o cuál es el origen de las condiciones de frontera. Vimos que parten de las ecuaciones fundamentales de la electrostática y que esas ecuaciones vienen de las ecuaciones de Mach. Muy bien, desde aquí hicimos el análisis, seguimos con el medio que tenemos acá. Ahora supongamos que hay un campo eléctrico en el medio 1, en esta dirección, y entonces ese campo eléctrico va a tener en la superficie de contacto una componente tangencial y una componente normal, que tendrá este sentido. Al otro lado saldrá un campo eléctrico 2 con dirección desconocida, por ejemplo esta, donde ya sabemos que su componente tangencial va a ser igual, va a tener la misma magnitud de la 1. Lo que desconocemos es cuál es su componente normal, que es la primera condición de frontera. Y acá, en este sentido, perpendicular a la superficie, el ángulo de ese campo 1 va a tener un ángulo que lo podemos llamar alfa 1 con respecto a al vector superficie. Igualmente, este mismo análisis lo podemos llevar suponiendo que la densidad, el desplazamiento o la densidad de flujo eléctrico tiene ese sentido. Entonces ese desplazamiento eléctrico tendrá igualmente una componente
tangencial y tendrá una componente normal. Y entonces el desplazamiento que va a existir en el medio 2 tendrá una componente normal también y una componente tangencial. Pero en el caso del desplazamiento, para la condición de frontera en esta aplicación, se cumple que las dos componentes normales son iguales. Entonces, de aquí podemos sacar las siguientes ecuaciones. Podemos decir que la tangente de alfa 1 va a ser igual a la componente tangencial 1 entre la componente normal 1. Y que la tangente de alfa 2 será igual a el campo eléctrico tangencial 2 entre el campo normal 2. Y aquí obtenemos una igualdad. Y es la siguiente, que el campo normal 1 por la tangente de alfa 1 va a ser igual a el campo normal 2 por la tangente de alfa 2. Y esta igualdad se va a cumplir porque una de las condiciones de frontera dice que el campo tangencial 1 es igual al campo tangencial 2. Se dispone también de la relación que existe entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico que tenemos acá. Y entonces, de esa ecuación, nosotros podemos decir que el desplazamiento normal va a ser igual a epsilon por la componente normal del campo eléctrico. E igualmente va a suceder con la componente tangencial, será igual a epsilon por la componente tangencial del campo eléctrico. Y nos va a quedar esta ecuación. La componente normal 1 entre el campo eléctrico 1 por tangente de tita 1 o de alfa 1 en este caso va a ser igual a el desplazamiento eléctrico normal a la superficie 2 entre el campo eléctrico por la tangente de alfa 2. Esto que tenemos acá son las permitividades que vienen de esta ecuación. O sea que en realidad aquí sería entre la permitividad 1 y aquí sería entre la permitividad 2. Lo que hicimos fue sustituir esto usando esta ecuación y entonces usando esa ecuación el campo eléctrico normal va a ser igual a el desplazamiento eléctrico normal entre épsilon. Y esto se sustituyó acá para esta ecuación que tenemos acá. Y acá aplicamos la segunda condición de la frontera que dice que los desplazamientos eléctricos normales son iguales. Y nos queda entonces
una ecuación mucho más sencilla, que la tangente de alfa 1 sobre la permitividad del medio 1 es igual a la tangente de alfa 2 entre la permitividad del medio 2. Y de allí es posible calcular alfa 1 y alfa 2. Siendo incógnitas, podemos saber su valor. Al tener el valor de alfa 2 es el ángulo entre los campos, entre el campo del medio 2 y la perpendicular a la superficie. Sería alfa 2. Al obtener el valor de alfa 2, entonces es posible conocer la dirección del campo eléctrico y la dirección del desplazamiento eléctrico. Entonces, de esta manera se puede hacer uso de estas condiciones en la frontera para hacer un análisis de lo que sucede con los campos eléctricos y el desplazamiento eléctrico en la superficie de contacto. Bueno, y con este punto doy por concluido este módulo. Muchas gracias por su atención.